Entonces, al momento actual es importante el uso del ultrasonido en el lugar donde se encuentre el paciente. Y este ultrasonido usado en el lugar donde se encuentra el paciente, llámese lugar del trauma, áreas críticas, áreas de hospitalización, denominado POCUS, es de mayor rendimiento cuando se hace el POCUS holístico. El holístico viene de un examen ampliado, multiorgánico. Y de hecho que esto individualizado a la edad pediátrica tiene mayor significado, ¿no? Esto es bastante rendidor en pacientes críticos, cuando de pronto este niño está con dificultad respiratoria y pueda tener una neumonía o un shock séptico de cualquier otro foco, y es donde el examen físico muchas veces queda insuficiente y nosotros decimos a descartar algún compromiso que podría ser respiratorio del sistema nervioso central o de cualquier otro foco infeccioso. Entonces, en este paciente de shock necesitamos respuestas rápidas y sobre todo diagnósticos precisos, y por lo tanto la clínica no alcanza, ¿no? Es por eso que el uso del ultrasonido, es decir, la configuración del estetoscopio al ultrasonido, aplicado a nivel de multiórganos, nos pueden dar varias respuestas y nos guían en el manejo adecuado de este paciente. Probablemente muchos radiólogos existan en lo que es el auditorio virtual, y una ecografía tanto de lo que es vista cardíaca, es decir, la aurícula derecha, además de las venas intrahepáticas, muchas veces tiene un significado muy importante en la hemodinámica, ¿no?, de este paciente. Porque dependiendo de cómo se encuentra incluso la morfología de lo que es el Doppler pulsado en este vaso, que lo tengo bien alineado, podría valorar la sobrecarga hídrica, pero del corazón derecho, no la que estamos hablando de edema agudo de pulmón, sino de la sobrecarga venosa, ¿no?, que por mucho tiempo ha sido, eh, eh, por decir, no valorada, ¿no? Entonces, hoy por hoy es importante no sobrehidratar a los pacientes. Entonces, dentro de los objetivos importantes serán, en primer lugar, determinar la importancia del POCUS multiorgánico, holístico, un poco a lo que nos agrada bastante a los intensivistas, dirigido a la hemodinámica. ¿Qué necesitamos para hacer este examen? Necesitamos ecógrafos de última generación. Podemos hacer con otros ecógrafos. ¿Cómo podemos estimar parte de la hemodinamia? Y lo más importante de esto, porque probablemente muchísimos de ustedes, y ese es el interés de que están en este webinar participando, sepan realizar el examen. Hasta ahí no es tan difícil. Lo difícil es la interpretación pediátrica. A diferencia de los adultos que tienen un estándar casi de interpretación, en los niños hay que ir mucho más allá. La historia clínica no es suficiente, incluso porque con una buena historia clínica incluso tendría que recordar la fisiología de ese grupo etario. No son iguales un lactante menor, es decir, menor de 6 meses, a un lactante mayor, entre los 6 y 2 años, por ejemplo. Son diferentes, y la interpretación quizá es lo más importante, ¿no? Y ahí está lleno de errores, y definitivamente esto repercute en lo que es pronóstico del paciente. Recuerden siempre la semiología clásica aprendida en las escuelas de medicina, pero esto, cuando nosotros hacemos pediatría, ya tenemos que ponernos el chip pediátrico y pensar esta semiología aplicada al niño, propio del niño. Pero hay que ir un poco más atrás, los antecedentes maternos, el desarrollo, la adaptación de este niño desde el neonato hacia la edad de lactante, a nivel de todos los órganos, en definitiva, tiene sus particularidades. Pero bueno, recordando la semiología, esto es lo que hacemos día a día, ¿no? La inspección, palpación, auscultación, pero siempre nos quedamos en descartar, nos quedamos de manera insuficiente. Si yo les digo, por ejemplo, percutan el cerebro, ausculten el cerebro, palpen el cerebro, y inspeccionen el cerebro, casi es una locura, ¿no? El cerebro está tan protegido que casi indirectamente un examen neurológico sí nos puede brindar algunos hallazgos, pero
queda como incompleto el examen, aún descartar o sospechar. Entonces ahí es que nace pues la insonación hace algún tiempo ya, pero en este artículo, por ejemplo, en 2018 ya queda documentado esto de la insonación, es decir, el uso del ultrasonido como parte de estos 4 parámetros fundamentales, como un quinto pilar, denominado pues la insonación, este quinto pilar, pero que entiéndase claramente, es a partir de la historia clínica, de la inspección, que surge esto de la insonación, no es al revés, siempre debe ser lo anterior y complementar con la insonación, es decir, claramente debe ser como una extensión del examen físico en el niño en estado crítico, es bastante importante. Y como todo examen, no solamente pues si el niño está con dificultad respiratoria es examinar la parte respiratoria, sino los múltiples órganos. Cuando uno evaluando y encontrando, tendrá que optimizar el manejo. De manera que cuando usted evalúa, por ejemplo, la hemodinámica, no se debe conformar solamente observando el corazón, sino cuánto de esto sirve para el sistema nervioso central o los riñones, por ejemplo. Entonces, ese es el enfoque holístico. De manera que cuando hacemos la semiología pediátrica en el niño inestable, un examen físico clásico, recuerden, no porque tengamos un ecógrafo moderno vamos a olvidar esto de lo que son las herramientas básicas, el estetoscopio, ¿no? el otoscopio, el bajalenguas, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a los órganos, pues cuando uno examina de cabeza a pies en este niño tendrá hallazgos, pero ahora nosotros, además de eso, ya tenemos que pensar un poco cómo se expresaría eso en la insonación, es decir, la sonoanatomía, ¿no? La anatomía con lo que es la ecografía. Entonces, este clásico estetoscopio es insuficiente y cada especialidad ahora, de hecho, ha configurado su ultrasonoscopio, ¿no? Para insonar, desde el dermatólogo, pediatra, el neurólogo y todas las especialidades, ¿por qué no? Y cada uno tiene, pues, hallazgos en cabeza. Por ejemplo, uno podría determinar una fractura, hematomas, evaluar la línea media, hacer una valoración de las velocidades con dúplex transcranial, y otras más, ¿no? En la vía aérea, observar cómo está la vía aérea a nivel del cuello, incluso ver cómo podemos canalizar un vaso en tiempo real a nivel de los pulmones, de acuerdo a los patrones, saber si es un pulmón normal, un pulmón con neumotórax, efusiones, consolidaciones, etcétera, etcétera. Y en cardiovascular ni hablar, bastantes datos de la sístole, diástole, acoplamiento ventrículo arterial, que es un concepto más avanzado, pero se puede hacer, y lo más frecuente y que a veces una causa de shock lo podemos valorar en tiempo real el taponamiento cardíaco. En abdomen, no solamente es el examen FAST, ABCD, el abdomen agudo, sino tiene muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo, si nosotros observamos dinámica de lo que son intestinal, podríamos tempranamente dar una nutrición guiada en eso, sin incluso tener o escuchar unos ruidos que a veces no es posible escucharlos, ¿no? Pero si tienes buena dinámica, la perfusión es buena, ¿por qué no? A nivel de genito urinario, podemos estimar lo que es el índice renal para ver cómo están las velocidades a ese nivel, de acuerdo a la hemodinámica. Pero también algo más simple, que a veces el niño está anúrico y simplemente pues, es un globo vesical que en tiempo real lo podría hacer cualquiera del grupo que está atendiendo al paciente, ¿no? En osteoarticular, definitivamente pues es bien rica la información y más dirigido a lo que nos atañe, pues se podría encontrar tipo celulitis o algún otro problema de cadera. Entonces, lo que es la ultrasonografía crítica, ya un poco yendo a las unidades críticas, realmente es bastante rica en información, tanto del cerebro, del pulmón, de lo que es la parte cardiovascular. Y esto nos permite muchas veces hacer el cambio en el diagnóstico. No es lo que parecía al inicio, ¿no? Entonces, un cambio de terapéutica dirigida, los pacientes que están en ventilación mecánica, hacer una interacción cardiopulmonar, incluso en los niños con sepsis, valorar la parte ventricular cuando hay una depresión miocárdica por sepsis. De igual manera, podemos valorar cómo está la hipovolemia y la hipervolemia. Nos puede ayudar también en seleccionar el soporte, ya sea inotrópico o vasoactivo, de lo que necesita el paciente. Obviamente, si todo ha sido adecuado, el diagnóstico correcto impactará en el pronóstico del paciente, que es lo más importante, ¿no? Y eso es
la filosofía del POCUS multiorgánico holístico, porque te ayuda a optimizar la mayor cantidad de órganos. ¿Qué se necesita? Requerimientos técnicos. De todos estos transductores, que cuando uno empieza en esto del ultrasonido, pues piensa de pronto que el convexo, al tener esta configuración curva, es solo para el abdomen, adecuadamente para el abdomen, y muchos incluso decimos, no, este es un transductor abdominal. Falso, porque este puede ser un transductor universal. Puedo insonar el cerebro, el pulmón, el abdomen, y dependiendo de la contextura del niño, cualquier otro órgano. De igual manera, el lineal, ¿no? Un transductor, pensamos que es para partes blandas simplemente, pero muchas veces incluso puede hacer un ecocardio, o no tanto un ecocardio, sino una visión del corazón en un niño pequeño con muy buena definición, ¿no? Con este lineal. Y los otros, como en este caso el matriz de fase, el sectorial, el que conocemos para cardio, de igual manera, ¿no? No necesariamente sirve para hacer ecocardio, sino también examen de cerebro, tórax y abdomen en algunos casos. De manera que simplemente de estos transductores, lo que debo recordar, la imagen que finalmente me van a generar, lo más importante es el conocimiento de la física, los megahertz. Cuando necesito insonar zonas profundas, por ejemplo, como en el cerebro, si bajamos la frecuencia a 1.5, podría lograr de esta manera. Y cuando nosotros subimos la frecuencia, vamos a insonar zonas superficiales con mayor definición. Y entonces, dependiendo de la contextura del niño, cualquiera de estos podría convertirse en un transductor universal. ¿Y por qué no los que hacen gineco, ¿no? Que tienen este transductor? También sirve muchísimo en unidades críticas, sobre todo en los lactantes. Así que hay que quitarse un poco ese chip de la cabeza de que tal transductor sirve para tal situación. Obviamente ustedes lo que quieren pues es una imagen en 4K anatómica, ¿no? Los que hacen radiología. El POCUS no alcanza, no compite con el radiólogo. Yo soy gran amigo con los radiólogos, por eso que Bruno me invita, si fuera su competencia probablemente no me invitaría. Entonces, yo hago lo que busco en el paciente, soluciono, y lo que me queda en duda, o mayor detalle de medidas, interpretaciones radiológicas, lo llamamos a los radiólogos, ellos hacen una imagen como gustan, como mejor debería ser, muy de buena definición, y nos pueden ayudar, ¿no? En algunas imágenes. Esto es muy dirigido al manejo del paciente. Usted tiene el paciente, está responsable del paciente y da tratamiento en base a esto. Para que vean que no todo esto es simplemente en el término, sé que están conectados muchos amigos de otros países. En el término coloquial se dice floro en Perú, ¿no? Entonces, para que vean que no esto es floro, mira, transductor universal existirá. Entonces tenemos la frecuencia, ¿no? Tenemos de baja frecuencia, alta frecuencia, por ejemplo, este transductor convexo que va entre 2 a 6 MHz. Con este transductor, obviamente que no es tan sencillo por la forma de este transductor, usando una adecuada cantidad de gel, podríamos insonar un dúplex transcranial por la ventana temporal. Con ese mismo transductor podríamos examinar en este lactante un examen de valoración incluso hemodinámica cardíaca, hemodinámica cerebral también, con el mismo transductor. Obviamente, pues este niño necesitas bajar la frecuencia, en esto será una frecuencia media, y algunas veces en el cerebro también igual, acercándose quizá al 6, pero esa es la idea. El transductor, de acuerdo a la física, a recordar los principios básicos, usted puede usar y muchas veces convertirse uno de estos en transductores universales. Ah, pero ¿será cierto? Ahí está, mira, este es una transfontanelar, ustedes ven el polígono de Willis, que puedes coger un vaso que está bien alineado, por ejemplo, cuando tienes la arteria carótida interna ingresando, ahí podrías hacer una predicción de respuesta a fluidos. Del corazón, también podría hacer este trazado que se llama pues valoración en 5 cámaras, variación de pico aórtico para predecir respuesta a líquidos. Mirar el corazón, el ventrículo izquierdo, contracto de salida, si hay derrame pericárdico, la dinámica cardíaca, la función sistólica,
un eje corto para ver el ventrículo izquierdo bien redondo, el ventrículo derecho que lo rodea, y en tiempo real saber la función sistólica. La vena cava inferior, esto sí es bastante polémico. Personalmente pienso que más confunde que ayuda. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación de la vena cava. No porque esta vena cava se está colapsando, necesita fluidos el paciente, por ejemplo. Hay que valorar muchos parámetros. De manera que el diagnóstico del shock, por ejemplo, se basa tanto en datos clínicos, y dentro de los datos clínicos no solamente es el llenado capilar, por favor, no solamente un solo hallazgo les puede hacer pensar en un diagnóstico, sino que son varios datos, incluido la historia clínica. De la igual manera, la hemodinámica también es importante, no solamente la macrohemodinámica, sino valores incluso de laboratorio, bioquímicos, y todos estos a la vez es que hacen el diagnóstico. No solamente con un hallazgo uno debe tomar una decisión, sino con todos los hallazgos. Esto es lo que llamamos multimodal, muchas variables, tanto clínicas, de imágenes y también de laboratorio. Entonces, un poquito haciendo de lo que es hemodinámica, cuando uno evalúa, ¿no? Acá a veces nos guiamos nada más en la presión arterial y estamos viendo más o menos así una imagen. Creo que sí, me parece que puedo estabilizar al paciente de esta manera, pero mejor así, ¿no? En 4K, todo color. Ah, bueno, ahora sí es distinto, ¿no? Estamos viendo qué es lo que está pasando. Y algo así sucede cuando usted solamente mira el monitor y no mira el corazón. Está así apenas por acá. Miras el corazón, ahí tienes una idea clarísima que este es el ventrículo izquierdo de mala contractilidad y este paciente en definitiva necesita un inotrópico. Si se pone hipotenso, principalmente un inotrópico, obviamente si resulta que la resistencia vascular está disminuida, tendrá que ser pues un vasopresor, ¿no? Pero para tener idea un poco y no complicar, así existen diferentes situaciones, ¿no? Y el monitor simplemente se complementa con todo esto de lo que es el examen multimodal. Nos puede guiar incluso en el reto de fluidos, la cantidad, la velocidad del reto de fluidos, de cómo hacer en tiempo real. Combinar incluso con lo que es el examen pulmonar. De manera que nos ayuda a entender el ventrículo izquierdo en todas sus características, pero esto debe ser complementado con el pulmón, por ejemplo, y ya como que hemos dicho también, redondear con un examen de cerebro. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo creo que debe haber una parte, porque vamos a continuación pasar un poco más de otros tipos, digamos, de tipo perlas, pero hasta ahí me gustaría que hagan sus preguntas y a la vez poder responder o aclarar algunas dudas, ¿no? Porque esto más o menos es para presentar así datos importantes que nos sirven el día a día, ¿no? No es esto, es una revisión así tremenda, sino es datos importantes del día a día. Así que el anfitrión si puede ver si hay preguntas o abre el micrófono Sí, buenas y noches. vamos Bueno, participando. muchas gracias por la excelente ponencia que nos ha brindado, doctor. Recordar a los asistentes que pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Si tienen alguna pregunta que tienen que mencionarle al doctor, la pueden escribir mediante el chat mediante el chat y vamos a ir leyendo cada una de estas. Si hay alguna pregunta, en un momento igual se va a pasar la línea de asistencia. Estamos en la ronda de preguntas. Siento, doctor. Mientras se animan a hacer sus preguntas, ahora como esto es importante, sobre todo realmente ver y como en términos sencillos podríamos decir, aterrizar a la cama del paciente. Ahí me confirman si es posible visualizar la pantalla adecuadamente. Sí, doctor. Sí se ve. Perfecto. Entonces, esto es importante cuando uno realmente lo practica y no solamente es una revisión teórica, ¿no? Lo que hacemos pocos, lo único que hacemos es contamos lo que hacemos. No nos dedicamos tanto a revisar lo que la bibliografía existe y contarte lo que otros hacen y punto, sino un poco de lo que hacemos contrastado en lo que existe, ¿no? En el mundo.
Entonces, en ese contexto, por ejemplo, es un paciente de varón de 8 días de edad, sin antecedentes patológicos, tiempo de enfermedad de 6 días, ¿no? Signos y síntomas, rinorrea, tos y fiebre. Evoluciona inadecuadamente a insuficiencia respiratoria, es intubado y conectado a ventilación mecánica. En el examen físico tienes 172 de frecuencia cardíaca, tienes respiratoria de 30, satura 92 y la presión arterial de este niño de 1 mes, 47. La temperatura 36. En el examen, a nivel de pulmones, el murmullo está disminuido en ambas bases, hay sucrepitantes, sobre todo en zonas declives, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, 172, por más que tenga 1 mes, llenado capilares de 3 segundos, el abdomen está distendido con ruidos disminuidos. A nivel neurológico, que es fundamental, está sedado. Este RAS significa sedación por lo menos profunda. El máxima profundidad en RAS es -5, o sea, está bien sedado el paciente, las pupilas están mióticas y la fontanela deprimida. Entonces, en ese contexto, tenemos la historia bien resumida y tendríamos el paciente, ¿no? Un niño con dificultad respiratoria, con oxígeno, y nos gustaría valorarlo, ¿no? Como ya les decía, tiene que ser una valoración tanto clínica, de gasometría, que es importante, vemos un pH un poco ácido, el exceso de bases negativos, por lo menos es el rango de referencia es -2, está en -4, casi -5, el lactato ya en aumento, importante la glucosa, 85 en este caso, pero es importante porque puede que este niño, además de todo, tenga hipoglicemia, y eso va a dar un mal pronóstico, ¿no? Por más buena ecografía que usted pueda hacerle, y si no se ha fijado cómo está la glicemia o el medio interno, es fundamental. Entonces, claramente este niño necesita un soporte. Quizá lo más rápido de obtener es una radiografía, pero mucho de esto que parece tan homogéneo, al final, cuando uno hace zona por zona a manera de una auscultación, puede ver muchos lugares que incluso son normales y otros con lesiones diferentes, no iguales realmente. Entonces, como ya el paciente está en cuidados críticos, lo que vamos a hacer es decir si es que le ponemos fluido, realmente ayudará o no si le ponemos fluido. Entonces podemos estimar a nivel del cerebro o a nivel del corazón. Entonces, ¿cómo que a nivel del cerebro vamos a estimar si necesita fluidos o no? Eso es lo que les decía antes, ¿no? Usted hace esta insonación a nivel de lo que es la fontanela, un corte coronal, y busca el vaso más alineado. El que está más alineado al final es la entrada de carótida interna, ¿no? Y ahí pone el pulsado, donde está el puntero exactamente, el Doppler pulsado. Los que no están muy familiarizados con el eco, en su tablero sería un PW, que significa Doppler pulsado, ¿no? Y entonces tendría esta imagen en el cual tenemos velocidades picos, en este caso serían velocidades pico aórtico, escoge la más alta y la más pequeña, y lo único que hace es una operación matemática, ¿no? Esta resta de velocidades sobre el promedio de velocidades por 100. En este caso sale 11.35, y esto ya en este trabajo que hicieron corroborando con transesofágica, encontraron que el punto de corte es 7.8. Por encima de 7.8, el niño respondería, es decir, si le pongo líquidos, le ayudaría, ¿no? Y de hecho, que en este caso le ayuda. Y entonces, luego miramos el corazón, si eso es cierto, vamos a comprobar, ¿no? Porque, o simplemente es un examen, ya dijimos que necesitan muchas variables. El ventrículo izquierdo con contractilidad buena, cómo sale el tracto de salida, es decir, la aorta, el ventrículo, las cavidades derechas, en este caso la aurícula derecha, y vemos en el eje corto el ventrículo, lo que es el izquierdo. Y ahora estamos valorando en un apical 5 cámaras la variación de la velocidad pico aórtico. La misma metodología. La velocidad más grande, el pico más alto, menos el pico más bajo, entre el promedio de estos picos, velocidades picos, por 100, haciendo las operaciones finalmente resulta en 12.39%. Los rangos de referencia son entre 7 y 12. Por encima de 12 se beneficia de líquidos, es decir, responde a líquidos. Acá te da una variable, responde a líquidos. A nivel de cerebro, responde a líquidos. De hecho, que podría darse líquido y se da líquido, ¿no? Si todavía pues tiene signos de shock. Entonces, ya el control, luego de un bolo de 20 mililitros por kilo, es 6.25, no respondedor. Entonces, ahí alto con el líquido.
Y esto ya en tiempo real usted podría buscar una mejor vena, no necesariamente una yugular, podría ser una subclavia o la que más habilidades tiene para colocar. Esta es una vena, ahí podría poner el catéter y incluso pues estar seguro cuál es arteria, cuál es vena. Esto moraleja, ¿no? Lo que es rojo es vena o arteria y el azul es vena. Todo tiene que ver la dirección del flujo, ya saben, ¿no? El que se acerca al transductor rojo, el que se aleja azul, independientemente de si arteria o vena. Así que se puede corroborar si aún le queda la duda cuál es arteria, cuál es vena, de acuerdo al flujo, ¿no? Bifásico y este caso arterial que es diferente, ¿no? Y acá en tiempo real podrías canalizar también lo que es el catéter venoso central, incluso usando cloruro al 9 por 1000, podrías asegurarte de que está en cavidades derechas y haciendo un bicabal que no lo tengo acá, determinar la posición exacta del catéter, ¿no? En este caso se va a mandar un bolo y se sabe que está en el lado venoso y podría usar esto, ¿no? Y podría incluso ir más allá, valorando el ventrículo derecho con la función del TAPSE, ¿no? El TAPSE, esto tiene tablas, no es necesario complicarse, usted simplemente hace 4 cámaras, pone un modo M, analiza esta altura de la excursión de válvula tricúspide y ese valor lo lleva a los percentiles, ¿no? En este caso tenemos desviaciones estándar 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. Si está por encima de 2 desviaciones estándar hacia arriba, será hiperdinâmico. Cuando está dentro de este rango será pues una contractilidad normal y por debajo pues será hipodinámico, ¿no? Es mala contractilidad. En este caso es hiperdinámico, ¿no? O sea, no necesita inotrópico. Igual el lado izquierdo podría hacer la MAPSE, de acuerdo a las tablas, interpretar de esa manera. Y luego, lo que decíamos, el examen holístico, el pulmón. ¿Cómo está, digamos, a manera de un estetoscopio en el lado derecho, un pulmón deslizante con línea A? Seguimos un poco más inferior. Más imágenes, como un latido pulmonar. Indirectamente te dice que la ventilación de ese paciente está comprometida por disminución de la distensibilidad o de la compliance pulmonar, ¿no? En el lado izquierdo igual, pero ya vemos imágenes un poco verticales que corresponden a las líneas B, diferente al anterior, ¿no? Igual casi cerca a lo que es el vaso, observamos ya como un latido pulmonar que te dice pues que un pulmón se está yendo a un pulmón duro. Y cuando seguimos insonando, incluso podemos ver sonobroncogramas aéreos dinámicos, hiperecogénicos. Lo que es hiperecogénico, recuerden, en ecografía es blanquecino, eso correspondiente, compatible con una neumonía, y los que no se mueven, probablemente con una atelectasia. En el lado izquierdo, de igual manera, vamos insonando y viendo todas las características. Y ahora nos vamos al cerebro nuevamente. Y cuando nos vamos al cerebro nuevamente, nos damos cuenta que esta es la sístole, el pico de la sístole, y acá desaparece la diástole. ¿Qué está pasando? Ese cerebro se está nutriendo adecuadamente, sí, pero el paciente está estable. Bueno, los números parecen estables, pero el cerebro optimiza la hemodinámica con noradrenalina, por ejemplo, y observen cómo rápidamente esta morfología del Doppler cambia, ¿no? Sístole y diástole adecuada, el índice de pulsatilidad será mejor en este caso que en el otro. Recuerden, el pronóstico es órganos nobles, cerebro, corazón y riñones. Solamente corazón no lo es. El riñón igual, ¿no? Entonces usted insona, idealmente, pero bastante con artefacto a nivel de las arcuatas, que no necesariamente se les puede encontrar. Las cintas lobares también funcionan bastante bien. Bien, es un poco más sencillo de insonar en ángulo de 0 grados, ¿no? No necesitas corregir ángulo. Y eso es importante en la interpretación, que a veces se cometen tremendos errores, tremendo cálculo, corrección de ángulo, que no necesariamente expresa la realidad, ¿no? Entonces, en este caso sale pues 0,56, un niño pequeño. De hecho, está muy bien ese índice de resistencia, porque cuanto más pequeños los niños, incluso podría ser hasta 0,9 el rango de referencia de índice de resistencia, ¿no? En adultos, más o menos 0,5, 0,7, ¿no? De índice de resistencia. Entonces, cuando todo está bien, el paciente no orina, tranquilos. Lo único que tiene que ver es cómo está la sonda. En este caso está obstruida, es un globo vesical el problema. No es que necesita diurético, no necesita otra cosa. Y bueno, si todo se ha hecho, recuerden, si ha sido un manejo adecuado, pues el alta será más rápido y también con buenos resultados, ¿no? Y en este caso salió un sincitial respiratorio
Es decir, en términos sencillos, bronquiolitis. Y creo que hasta ahí